Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Y el día de hoy tenemos una oscura fogata de historias, pero como te puedes dar cuenta, tenemos una celebración más. Hoy jueves, terminando este video, yo te recomiendo que te vayas a Spotify y escuches la plática secreta, porque hoy te voy a traer 6 casos de los más extraños, perturbadores, aterradores y oscuros que me han mandado a Hablemos de lo que no existe. Temas tan extravagantes y raros que probablemente no te van a dejar dormir. Y terminando, vete a la plática secreta, porque ahí va a haber 2 más. 2 que ni siquiera puedo decir aquí en YouTube porque me lo censurarían al instante. Una vez dicho esto, y antes de iniciar el episodio, te pido por favor, revisa tu botón de suscripción y revisa también la campanita para que te suscribas, te piques a la campanita, porque estás a punto de vivir una oscura fogata de historias. Tengo la historia de un sacerdote, que es una historia que está sumamente desgarradora, extraña, fuerte. La fe es una palabra que se utiliza dentro de ciertas religiones. Yo lo he escuchado dentro de la religión católica, también en la religión cristiana protestante. Hay muchas personas que hablan como personas de fe. La fe te habla de varias cosas y ahorita, con un intento de que tengamos ambos un mismo vocabulario y una misma idea, te voy a decir algunas cosas que es donde la vamos a encuadrar. La fe, por un lado, se entiende como una creencia ciega en algo, pero por otro lado se entiende como una fortaleza interna, como algo que te da determinación, como algo que te ayuda a que una vez que te has propuesto cierta cosa, nada en el mundo va a hacer que cambies de dirección, cambies de opinión. Esto se transforma en una línea muy delgada, porque si caes en el fanatismo es algo peligrosísimo. Pero si eres una persona que tiene los pies en la tierra y aparte tienes fe, te da una convicción tremenda. Hace que te destaques por sobre el resto de una manera tremendamente grande. La fe también está fuera de temas religiosos. Cuando una persona se ha propuesto una meta porque en su idiosincrasia le hace sentido subir a la cima de un cerro, tener cierta calificación en la escuela, lograr cierto puesto del trabajo y ciegamente va haciendo todos sus esfuerzos conforme a esa meta, se vuelve algo muy poderoso. Entendiendo desde la parte religiosa el tema de la fe, podemos decir que una persona cree en un ser superior, en el cual está con la persona está con él, y eso los hace fuertes. Fuerte frente a las embestidas de la vida, que la vida de por sí tiene muchas, y fuerte también contra las cosas sobrenaturales que los quieren alejar de su creador. Lejos de aleccionarte, es nada más para que tengamos como contexto en común. Porque lo que estoy a punto de decirte que vivió ese sacerdote es algo tremendamente fuerte, terrible, pero no se va a entender si no tenemos este concepto. Hay un sacerdote, o bueno, estamos hablando más bien de un seminarista. Un seminarista que más o menos desde los 15 a los 18 años, cuando él llevaba una vida normal y era un sujeto como cualquier otro viviendo una vida perfectamente normal, con calificaciones promedio, echándole ganas de repente sí, de repente no. No era el alma de la fiesta, era una persona bastante promedio, pero estando ahí en su vida, que para él era lo más importante, como para todos y cada uno de nosotros nuestra vida es lo más importante, de repente un día sentía que Dios lo estaba llamando. No es que estuviera loco, no es que de repente escuchar una voz allí en su dormitorio, que con esto no te quiero decir que una persona que lo escucha necesariamente lo está, pero en el caso de él no sucedió nada de eso. Simplemente sintió que de repente ciertas cosas importantes que había pasado en su vida las empezó a atar y lo interpretó como Dios me está hablando y quiere que sea su sacerdote. Él era de religión católica, como lo puedes imaginar. Y después de ir a un centro vocacional, hablar con su familia, hablar con un par de amigos seminaristas, se decidió por algo. No estoy seguro y no sé si Dios me está llamando, pero lo voy a probar. Y decidir un seminario. No entra a la carrera, entra directo a un seminario, esto fue allá por los años 80, y cuando entra en el seminario empieza a ver un montón de cosas. Empieza a llevar clases de latín, de griego, empieza a llevar clases acerca de Biblia,
acerca de apologética y otras cosas que ven los religiosos en su momento de estudios, dependiendo a dónde fueron a estudiar. Él está llevando estas clases y dice, yo estaba muy impactado porque estaba viendo muchas cosas, pero no estaba viendo nada que realmente a mí me dijera, estás conociendo de Dios. Conocía de la Biblia, que de cierta manera estoy conociendo de Dios, pero no había nada ahí espiritual. Y me acuerdo que estando en el seminario, yo antes de dormir le pedí a Dios, déjame conocerte, quiero conocerte. Y yo no sé, narrador, si al día de hoy el que me escuchó fue Dios o el diablo, porque lo que me pasó después de tantas peticiones, créeme, no se lo deseo a nadie. Yo estaba llevando mi formación, como te lo digo, llevaba 2 años adentro, me gustaba, tenía muchas amistades, para mí era una cuestión de estudios, le estaba dando como un nuevo significado a mi vida, me veía como sacerdote, todo iba muy bien. En el segundo año del seminario, hay un sacerdote exorcista que va a darnos una plática. Y por primera vez, y esto te lo digo, es la primera vez en 2 años que siento que hay una persona que sí es cercana a Dios, pero mucho. No era lo que nos decía, era esto que él transmitía en su silencio, en su meditación. Cuando él estaba aparte sin hablar con alguien, transmitía una fuerza, una energía, algo que para mí era como esa conexión con Dios. Y me le pegué al padre, me volví amigo de él. Empecé a platicar de él, le pedía que me diera consejos, que me ayudara a hacer oraciones, y el padre me iba dando ciertos consejitos que, te soy honesto, eran exactamente los mismos que estaba viendo en el seminario. No tenía nada de especial sus palabras, pero estar con él de alguna manera me fortalecía. 2 años más en el seminario, yo estuve con este sacerdote porque vieron que tenían tan buena amistad que a mí los padres me empujaban a que estuviéramos como que más tiempo juntos. Ahora yo entiendo que tal vez me querían preparar para que eventualmente me convirtiera en un exorcista, pero ahí te va lo que me pasó. Yo voy ya casi en el 5.º año de mi estudio, estoy pasando unos momentos muy importantes. He hablado con unos sacerdotes que están, digamos, en ciertas posiciones de gobierno dentro de las diócesis y me ven muy buen perfil porque ven que soy muy bueno en las cosas que hago, me desempeño tremendamente, tengo mucha habilidad y mucho don de gente, pero aparte me encanta lo que hago y soy honesto. Yo me distinguía por no andar con confabulaciones ni nada de eso. Yo iba ahí en búsqueda de Dios, creía que Dios me estaba hablando y sentía que lo había encontrado con el exorcista. Así es que con este padre exorcista me platicó de casos, me platicó de ciertas cosas, pero yo nunca fui a nada. Así es que para mí, y te digo la forma como más neta, más honesta, más sincera que te lo puedo decir, eran cuentitos. Todo lo que me contaba el padre eran cuentitos de terror. Yo creo que así lo empecé a digerir en mi mente. No me di cuenta del grave error que estaba cometiendo, porque el día que me llevaron a un exorcismo, yo creía que estaba preparado y estaba totalmente equivocado. Aunque yo ya llevaba una preparación y había dedicado mis últimos 5 años a temas de oración, de ayuno, de prepararme mental, psicológicamente, espiritualmente, nunca había tenido ningún tipo de encuentro espiritual más que la presencia de este padre. Y es algo muy difícil de explicarte, pero es como si fuera una fuerza. Es algo que irradian. No es nada más como las ideas o lo que dicen, es algo más allá de eso. Y este padre lo tenía. Y yo creía que por tantas pláticas que tuvimos, por la invitación que me estaban dando, porque lo que me dijeron los sacerdotes, todo eso hacía que yo estuviera preparado para cualquier momento que me llevaran a lo que fuese, no nada más al exorcismo, a lo que fuera. Y sin darme cuenta, pequé de inocente, que más bien era soberbia, porque yo sentía que estaba preparado para todo. Narrador, fuimos a un exorcismo. Una ancianita. Una persona de 72 años que en algún momento yo había visto en la comunidad, que siempre que la llevaban era en silla de ruedas. Ahora el padre había comenzado exorcismos. Para mí era un debate interno, porque yo pensaba que realmente esa señora estaba enferma y probablemente tenía algún tipo de demencia. Que lo agarraran ahora como un tema de exorcismos me hacía darle más énfasis a lo que realmente, lo que el padre me contaba eran cuentitos. Eran cosas que él veía desde su perspectiva como una persona mayor, y resulta que el que estaba equivocado era yo. Te lo voy a decir desde mi experiencia, no sé si las personas vayan a entender esto que te quiero decir, pero como tú fuiste seminarista, creo que tú y yo nos vamos a entender en esto. Desde que llegué a la casa
a la que íbamos a hacer el exorcismo, porque ese exorcismo, no sé por qué el padre se prestó a hacerlo en el domicilio. Desde que llegué, sentí que la casa estaba mal. Te estoy hablando que yo iba en el recorrido platicando con el sacerdote, el padre exorcista, que no quiero decir su nombre, iba platicando conmigo y llegando a cierto punto se puso muy serio, sacó un rosario y dijo, por favor acompáñame y fortalécete. Comenzamos a rezar el rosario. Honestamente, narrador, yo estoy la mitad atento en el rosario y la otra mitad atento en el recorrido, viendo que no vayamos a chocar porque lo veo demasiado concentrado, pero él va conduciendo muy bien. Y noto que estoy medio distraído, nada más rezo por rezar, hablo por hablar. Llego a la casa y es una sensación espantosa. Era como si la casa fuera más oscura que todas las demás que estaban en el vecindario, y era mediodía. La casa se sentía que fuera de un negro, pero un negro azabache, que absorbía toda la luz, la energía, todo. En el momento en el que cruzo el umbral, narrador, era como si me bajara la presión. Sentí que el cuerpo entero se expandía y yo no tenía la fuerza ni para moverlo. La lengua dentro de mi boca sentí que se ensanchó. Sentí que todo mi cuerpo se empezaba a adormecer y mi cabeza se volvía confusa. El padre me pone la mano en el hombro. Cuando me pone la mano, yo recobro la compostura y me doy cuenta que trae la estola morada y le está poniendo sobre mi hombro y me dice al oído, si no estás listo, salte, no pasa nada, espérame en el carro. Y yo, queriendo mostrarme, otra vez me doy cuenta que era mi soberbia, pero me quería mostrar seguro, solo lo volteé y le dije, no padre, estoy reconociendo el lugar. Le mentí, grave error. Empezamos a caminar para allá, empezamos a ir a la habitación. Yo no sé cómo el padre sabía dónde era, porque ahí la puerta estaba abierta y nadie nos recibió. Donde entramos en la habitación, hay una señora en silla de ruedas y hay una mujer en un sillón y tiene los ojos cerrados y está rezando. Y el padre le dice, no abra los ojos, ya llegamos y vamos a comenzar. Y entonces veo que la mujer de la silla sonríe y empieza como a hacer un tipo de movimiento queriéndose soltar de la silla, y es ahí cuando veo que está atada la silla. No está atada, narrador, así que toda llena de cuerdas, sino se ven como un par de correitas intentando que la señora no se vaya a hacer daño, pero la señora está haciendo tanta fuerza para soltarse que parece que se va a hacer daño. Y a mí, mi reacción fue, ve y ayúdala, estos señores se les están saliendo la situación de las manos, eso está mal. Y donde me acerco, el padre me dice, no te acerques, alto, no te acerques. Y yo no lo escucho, narrador, porque ahora me doy cuenta que sentí que algo me estaba jalando hacia la mujer, solo no reaccioné a tiempo. Cuando yo cobro conciencia, tengo las manos puestas sobre el brazo de esta mujer me está viendo a los ojos, y te lo voy a decir, narrador, porque es algo que al día de hoy me acompaña. No estaba viendo la cara de una mujer, estaba viendo dos caras a la vez. Era la cara de la mujer y era al mismo tiempo como si se transformara en ese instante, y estaba viendo a un muerto con colmillos, y ahí en el lugar donde tenían que estar los ojos eran unas cuencas negras, y me sonreía y a la vez me mostraba odio. Desde el fondo de esas cuencas solo había odio. Y entonces respiro hondo y la mujer se empieza a reír y me dice, no estás tan preparado, te crees más de lo que eres, y aquí te vamos a enseñar que solo eres un mono. Donde dice eso, el padre empieza a hablar con ella. A mí las palabras del padre ya no me llegan al oído. No sé en qué momento la mujer me tenía sujeta, porque volteó su mano y me agarró del brazo, y yo no me podía ir, y narrador, yo ya estaba fuera de mí. De repente recobro la compostura, el padre tiene la estola puesta sobre mi hombro, y me dice al oído, por favor salte y espérame en el carro, pide, ora y prepárate para una confesión profunda. Narrador, salgo de ahí. Cada paso que salí de esa habitación era como si desde las ventanas, porque era un casonón al que fuimos y tenía como unos marcos de ventanas a lo largo del pasillo, era como si me estuvieran observando miles de muertos. La sensación era horrible, era como si a cada esquina, cada movimiento, en cada recoveco fuera a salir una mano y me fuera a sujetar y me iba a llevar a los rincones del infierno. Empezaron a temblar mis piernas, empezó a temblar mi cuerpo y empecé a sentir como había una presencia tan grande que venía desde ese cuarto y no me iba a dejar salir. No sé cómo, demonios, logré no desmayarme. Termino en el carro, estoy ahí sentado y en un parpadeo el padre se acerca. Habían pasado más de 3 horas y yo no me di cuenta. Y el padre nada más me dice,
estoy muy fatigado, vamos a llegar al seminario y en el seminario hoy o a más tardar mañana vamos a tener que rezar. Narrador. Al día siguiente rezamos, hacemos la confesión y doy de baja del seminario una semana después. No dejaba de soñar con la mujer. El sacerdote exorcista me decía que por favor no me fuera, que era justo lo que quería el demonio, y yo nada más le dije, Padre, lamento decirlo, pero lo logró. Hace ya más de un año tuve una plática con el maestro Cantalapiedra. Si ustedes vieron la temporada, observaron la temporada de Duelo de Historias, saben que hay 2 episodios. No recuerdo en cuál fue, pero el maestro Cantalapiedra mencionó una frase bien interesante. A veces, lo que quiere hacer el de allá abajo, el maligno, el demonio, es romper esa estructura, esa capa, esa fe, esas creencias que tienes y lo que te da valor, lo que te hace sentir fuerte. Una vez que se rompe apenas un poquito, se cae a pedazos como si fuera polvo. No son palabras textuales del maestro Cantalapiedra. De hecho, no sé ni siquiera si esto fue una plática tras bambalinas o fue directamente en el episodio. Hablaba acerca que lo que buscaba el demonio a veces era eso con los sacerdotes exorcistas, pero pareciera que hay personas que cuando él tiene oportunidad de acecharlos justamente para romper su valor, no pierde la oportunidad. Saben que en Hablemos de lo que no existe teníamos un episodio que dimos de baja. Saben perfectamente, es Ángeles Caídos 1. La historia no la voy a repetir, es algo que ya todos conocen. Lo que les quiero decir es que todavía de cuando en cuando nos llegan historias de personas que dicen, ahora sí me siento preparada para contarte lo que me pasó por haber escuchado ese episodio, gracias por haberla dado de baja. Ahí te va. Vamos a darle de nombre Rosario, porque esto va a quedar un poco por ahí. Resulta que Rosario, ella era fanática del canal. Prácticamente lo conoció en su 3er episodio. Y en este 3er episodio, o 4, se dio cuenta que esas temáticas paranormales le llamaban. Ella venía de una familia muy católica, muy religiosa, y ella no era tan practicante, solo tenía un par de cositas ahí cerca de la cama que eran, como digamos, algo muy tradicional. Arriba del respaldo, un crucifijo pegado a la pared, y adentro del cajón, en una cajita de plástico pequeño, tenía un rosario que nunca utilizaba, pero era un rosario que le gustaba oler de cuando en cuando porque tenía un aroma a rosas. Estos rosarios ya los venden así, los venden en las iglesias, y ella lo tenía ahí porque le recordaba a su abuelito o alguna persona que se lo dio. Ella cuenta que cuando empezó a ver y a escuchar Hablemos de lo que no existe, se sentía toda la adrenalina y le encantaba, hasta que escuchó Ángeles Caídos 1. Dice que cuando escuchó Ángeles Caídos 1 pasó algo súper desagradable y que ojalá que a nadie le vaya a pasar nunca. Ella está en su habitación, está escuchando el podcast y comienza a sentir algo muy raro. Siente que del lado izquierdo donde tiene la ventana, y la ventana tiene una cortina de estas que parecen como de gasa, como transparentes, blancuzcas, tiene una de ese color que es traslúcida, se ve a través de ella casi todo. Logra ver cómo, aun cuando son las 8 de la noche, está sumamente oscuro y solo entra poquita luz de luna, se levanta una sombra entre la ventana y la cortina, y esta sombra es la silueta como de una niña que está toda despeinada. Ella se asusta mucho cuando está escuchando Ángeles Caídos porque ve eso y de repente voltea el celular para ponerle stop y soltar un grito. Cuando le pone stop, la sensación permanece, pero ahí ya no hay nada. Y dice, no puede ser, me sugestioné como, qué bruto, está horrible este episodio, me hizo sentir muy estresada, etcétera, etcétera. Se va a dormir. Se va a dormir 2 horas después, 10, 11 de la noche. Está acostada, está dormida. El celular ya lo había puesto en otras cosas, en esas 2 horas se relajó escuchando algún tipo de programa de comedia, o algo de chismes, o algo que le gustaba, pero que la despejara. Fue y cenó, se tomó un café descafeinado porque no quería que la cafeína le alterara los nervios y no la dejara dormir, pero quería el saborcito del café con leche y azúcar. Era algo que deseaba como para dormir a gusto. Se come un panecito, solo un pedacito pequeño, para que le dé como todas estas sensaciones bonitas, y cuando ya se sintió a gusto, es cuando se fue a su cama, se acostó y se quedó dormida. Para que a las 12 o 1 de la mañana, algo la despertara. Unas voces
una conversación. Voces que transmitían mucha tensión. Sonaba como la respiración de alguien que no podía respirar bien. Y aparte, era la voz de una mujer que sonaba muy angustiada. Empieza a dar palmos en la cama para ver de dónde viene la conversación, porque se siente que viene desde el colchón, y es cuando se da cuenta que el celular está encendido en Ángeles Caídos y lo que está escuchando es el episodio. Cuando ve eso, se comienza a asustar y comienza otra vez la sensación. Hay algo en la ventana, algo está ahí, se está levantando, está aquí, pero ella ni siquiera quiere voltear, hasta que escucha que algo rasguña el piso y voltea, y ahí, entre la ventana y esta cortina que te digo, está una niña de pie. Lo malo es que aunque es bastante más oscuro que horas atrás, logra verle detalles del rostro y unos ojos que son como 2 puntitos rojos que están brillando. Ella tiene un miedo que no te puedo expresar. Dice, ni siquiera sé cómo logré sobrevivir a eso porque yo sentía que ahí iba a ser mi último momento. Cuando logro detener el celular, grito y en medio del grito veo nada más la cortina como baja y pega contra la ventana y esa cosa ya no está. Borré el episodio porque lo había descargado. Me juré que no lo iba a volver a escuchar nunca bajo ninguna circunstancia. En eso viene mi mamá, me ve ahí toda mal, toda como que estresada, respirando mal, casi llorando. Le pido una disculpa y le dije que tuve una pesadilla como muy lúcida y ella se queda conmigo, me da un abrazo, me trae un té. Entonces empiezo a tomar y me dice, fíjate qué coincidencia. Yo sentí como si el espíritu de una niña se hubiera metido en la casa y me le quedo viendo y le digo, mamá, ¿estás jugando? Y me dice, no, de hecho no tengo idea de por qué estoy pensando que es el espíritu de una niña, pero me sonaba que era una niña mala. Ojalá que hayan sido nada más sueños míos. Dice el narrador, me quedé fría. Yo no le había contado nada y ella fue la que me estaba diciendo esto que coincidía con lo que yo acababa de ver. ¿Qué fue? Ni siquiera quiero saber. Silvia me mandó esta historia que es una leyenda familiar y está súper loca. De hecho, no me habían mandado algo así en mucho tiempo. Resulta que Silvia es fanática de las historias de terror justo por esta historia. Y es fan del canal porque aquí hemos contado historias que se relacionan con este tema, pero no me había tocado escuchar algo como lo que estoy a punto de decirte. Esta historia pasó antes de que ella naciera y Silvia ya es una persona que tiene 50 años al día de hoy. La historia le pasó a su abuela Hilda. La abuela Hilda era una niña, o más bien cuando la abuela Hilda era una niña, ella tenía como mucho cariño y gusto por los animales. Se crió en un rancho, así es que ella tenía mucha cercanía con ganado, con puercos, con caballos, con gallinas, porque el ranchito que tenían, digamos que era un ranchito mediano. La abuela Hilda nunca pudo, jamás, no se le daba hacerle daño a ningún animal. Nada de eso. Y cuando fue creciendo y tuvo sus 15, 16, 17 años, era una muchacha muy linda de corazón y muy atractiva físicamente, es lo que me dice Silvia, nuestra suscriptora. Dice, mi abuela era a donde iba, todos estaban detrás de ella y tenía una cantidad de pretendientes, narrador, pero era algo que no te puedes imaginar. Por la época, necesitaban sus papás como resguardarla porque en ese tiempo se acostumbraba a robarse a las muchachas. Y la abuela Hilda, en la primera que se llegaran a descuidar sus papás, se la iban a robar. Esto llevaba a los papás que buscaran siempre que esta niña, esta chica, estuviera como resguardada. Pero en las fiestas de pueblo, ahí sí mira, no había nada que hacer. Y fue justo en una de estas fiestas de pueblo que un muchachito que tenía unos 20 años la saca a bailar y desde ahí surgió el amor. Digamos que el muchacho, el abuelo de Silvia, era un tipo de una familia que si la de la abuela Hilda tenía su ranchito y era mediano, este tenía 3 ranchitos medianos, entonces les iba increíblemente bien. Y ambos papás a nivel comercial se conocían y pues se puede decir que aunque no eran amigos, se tenían en muy buen sentido, en buena fe, se tenían en buen concepto el uno al otro si es que las cosas estaban dando bien. El problema es que decían que este muchachito, aunque era muy bueno y era buena gente y era de buen corazón, ya una bruja le había echado los ojos. Y hablaban de una tal Yaya, una mujer que más o menos tenía alrededor de unos 35 años, pero que le había llamado mucho la atención del muchacho y desde entonces
continuamente la veían acechando y merodeando los ranchos de su papá. Te estamos hablando no de las brujas como el día de hoy, no de estas brujas que van a un lugar a estudiar y aprender, no, te estamos hablando de otro tipo de brujas, brujas que acechan en la oscuridad, brujas que pueden cambiar formas, brujas que en ocasiones decían que eran las lechuzas o decían que estaban apareciendo o que alguna sombra se movía en la casa y decían es la bruja. Este tipo de tiempos, este tipo de brujas. Te lo digo porque hay muchas supersticiones en torno a eso. Y en torno a la tal Yaya, había mucho miedo y supersticiones alrededor de su persona. Todo mal que ocurría en ese lugar era culpa de Yaya. Y ahora que la familia del muchacho acababa de perder parte de su ganado, definitivamente tenía que ser Yaya. No se lo iban a entregar, no se lo iban a dejar. ¿Y cómo sabían que Yaya estaba detrás de este muchacho? Porque ella directamente fue a hablar con el papá un día a decirle que lo quería para ella. Y el papá le dijo, te podré dar una vaca, pero mi hijo no es ganado. Y no es de que lo quieras o no lo quieras, contigo no se va. Y desde ahí se habían enemistado con esta tal Yaya. Te cuento todo esto porque pasan cosas muy extrañas cuando hay este tipo de situaciones ya raras de por sí que están ocurriendo. Un día, Hilda, que es la mujer enamorada del muchacho, pero que no es bruja, está en su casa y por primera vez en su vida ve un animal muy extraño, pero le llama mucho la atención y lo adopta. Un gato negro. Negro, absolutamente negro, con unos ojos verdes hermosos. Y desde que la vio, ya tenía su nombre, Esmeralda. Se acordó de una joya que alguna vez vio en algún libro, se llamaba Esmeralda porque así le brillaban los ojos al gato. El gato, que todos para nosotros es algo muy común, para la abuela Hilda nunca lo había visto porque en el rancho no había ninguno. Entonces no sabía qué tipo de animal era y entonces le preguntaba a su mamá que de dónde salió esto y que si ponía huevos. Y la mamá le decía, no, pues qué cosa tan rara, yo tampoco había visto uno así. Y no fue sino hasta que ya personas mayores que iban y venían de la ciudad que le dijeron, pues esto es un gato, esto que no va a poner huevos. Este es un gato, tienen pancita y van dejando crías. Entonces tengan cuidado porque si este es macho, les va a apestar el lugar y le va a estar trayendo muchas hembras y muchas crías por aquí. Y bueno, el tema es que cuando lo revisan, no le entiende bien al tema, pero da la impresión que es una gata. Y se reafirma el nombre de Esmeralda y a partir de ahí, Hilda y Esmeralda para aquí y para allá. Para este momento, Hilda tiene 15, 16 años, continuamente está saliendo con este muchacho de 20 y hay una situación extraña que dicen, oye, ¿te has dado cuenta cómo Esmeralda es bien celosa? Apenas se sale Hilda de la casa, la gata se pone a bufar, se pone a maullar, se pone bien arisca. No le gusta que salga, la quiere nada más para ella. E Hilda y Esmeralda andaban para arriba y para abajo. De repente Hilda descuidaba sus tareas, estaba todo el tiempo con la gatita, se ponía a platicar con ella. Y las personas alrededor se daban cuenta que Hilda le decía a la gata una y otra vez, a ver, vuélveme a decir eso. ¿Qué quisiste decir? No te entendí, como si la gata hablara, pero nadie entendía por qué. Fueron pasando los meses y un día este muchacho está a punto de romper con Hilda porque le dice que cada vez que le invita le dice que no porque su gata no lo deja. Entonces le dice, no, yo no quiero una mujer que solo por estarle haciendo caso a un animal, a mí no me va a estar haciendo caso y está a punto de dejarlo y es ahí cuando Hilda sale como de este trance extraño en el que cayó por Esmeralda. Esmeralda es un gato. Pero de repente está pasando tanto tiempo con él que no tiene tiempo para ninguna actividad ni para ninguna persona y ya le está causando problemas al punto de que está casi por perder al novio. Sale de este trance, se da cuenta de lo que está haciendo y ella va y habla con Esmeralda para sentirse como bien en su cabeza y le dice, Esmeralda, de aquí en adelante, tú y yo ya no podemos estar tanto tiempo juntas, yo voy a estar con las cosas que me competen y cuando tenga tiempo te lo voy a dar a ti. Mientras, te voy a dejar de comer y te voy a dejar agua, pero si tú no estás a gusto con eso, te puedes ir. Y aquí hay algo muy extraño, porque después de esa plática, Hilda se va con su novio. La casa se queda vacía. Y 2 horas después, cuando viene llegando su mamá, está escuchando un gritadero. Hay una persona dentro de la casa de Hilda que está gritando fúrica, maldiciones, cosas espantosas que no podemos decir aquí porque nos censuran y nos tumban este video. Pero escucha todo eso y escucha que es la voz de una mujer que está gritando puras cosas horribles, puras leperadas hacia Hilda y se escucha donde está destrozando la casa entera. Cuando la mamá está intentando abrir la puerta,
se empieza a hacer un silencio, de repente es un silencio absoluto, y cuando ella abre la puerta, lo único que sale de esa casa es la gata. Solo hay una entrada, las ventanas están todas cerradas. El problema es esto: hay muchos rasguños de la gata en la cama de Hilda, en las almohadas de Hilda, pero no son del tamaño de la garra de la gata. Son del tamaño de la mano de una persona adulta, que pareciera que tuviera uñas muy largas y afiladas, casi como garras. Y esas marcas están en cortinas, cama, almohadas, vestidos, ropa de los padres, cama de los padres, sillones, y todo aquello que se pudo arañar y destruir, fue arañado y destruido. Esmeralda se fue ese día, jamás regresó, y Yaya dejó de molestarlos. Silvia, que es la que nos mandó la historia, dice, narrador, y desde entonces mi abuela cree que ella tuvo por gata a una nahuala. Ten mucho cuidado cuando te vayas a hacer una limpia. No importa si es recomendada por alguien de confianza. Estás entrando en un terreno de lo espiritual y ahí te puedes topar con cosas bastante escabrosas. Mayela vivió una situación de este tipo hace apenas 3 meses y hasta el día de hoy no ha recuperado su paz. Resulta que Mayela estaba viviendo circunstancias un poquito difíciles. Ella tiene un novio, su novio y ella están viviendo en un departamento. Ese departamento es un lugar bastante común, no es un lugar con lujos, al contrario es un departamento pequeñito, pero ahorita comenzaron su aventura como pareja y los dos se sienten bien. Lo difícil surge a raíz de un accidente laboral con el novio. El novio se lastima un pie en el trabajo y lleva ya cerca de 1 mes y no se logra recuperar bien, y los doctores les están diciendo que sí se va a recuperar casi al 100%, pero que no saben cuánto tiempo va a llevar porque ya van 2 veces que las intervenciones que les hacen no salen como del todo exactas. No entienden qué ocurre, el pie se empieza a torcer un poco, está como deformándose un poco el hueso y bueno, un par de cosas ahí que ojalá que el día de hoy Mayela ya estén pasando bien. El punto es que llega ella a sentir que ya no es lo que llueve, sino lo tupido, lo que ya está haciendo que esté harta. Ella no tiene trabajo, el trabajo que tenía la despidieron, después vino el accidente del novio, vienen las recuperaciones que no funcionan. Aparte, tienen una vecina en la parte de arriba que vamos a dejarlo así para que nos entendamos. Ella disfruta mucho, pero los demás no van a disfrutar igual que ella, pero sí son parte de la situación. Espero que me entiendas. El lugar no tiene, digamos, el mejor bloqueo acústico en las madrugadas. Entonces Mayela, desvelada, insomne, molesta, triste por su novio, en búsqueda de trabajo, ya necesita algo que la ayude a salir. Y es ahí cuando una amiga le dice, oye, es que andas bien salada, hija, necesitas ir a una limpia. Mayela no cree en esas cosas, pero si la amiga le dice, y ya mira, todo es bueno, mínimo me va a cambiar la forma de pensar, le dice, órale va, pero no tengo ni cómo pagarlo, y su amiga le dice, no te preocupes, yo pago, al cabo es una señora bien linda y bien buena, y van para allá. Cuando llegan con la señora la recibe, pero le dice a Mayela, quédate afuera porque tú sí vienes muy cargada y no quiero que me dejes las sombras que te siguen aquí adentro. Mayela se queda impactada de que le diga eso, pero al mismo tiempo una parte de la cabeza le dice, Mayela te está engañando. Como ya conoce a ella y está trayendo una nueva, pues por eso te está diciendo que te quedes afuera para cobrar más caro. Pobrecita, la que no sabe que se va a justiciar es a mi amiga. Así es que bueno, que las cosas sigan. Y Mayela se empieza a relajar. La amiga pasa, no ve ni le pregunta exactamente qué pasó, pero de repente sale esta mujer, empieza a barrerla con un huevo, después viene y prende unas hierbas y después la rocía con un agua que le dice que es agua bendita que la sacó de un cañaveral. ¿Qué es exactamente a lo que se refería? Quién sabe porque viven en zona desértica, pero esta mujer dijo eso. Mayela no se siente bien, al contrario, se siente abochornada. El lugar en el que le hicieron la limpia es casi en la acera de la calle y era una calle muy transitada, en una zona comercial. Hay varias personas que pasaron antes de que le hicieran la limpia y la saludaron porque la reconocieron. Y ahora la mujer está empapada, apestando extraño con un agua rara y aparte muchos pudieron haber visto que le estaban barriendo con un huevo. Así es que digamos que no es el mejor de los momentos. Está estresada, se siente vulnerable, no está cómoda. La señora le dice que ahora sí que es momento de que pase, que ya parte de las sombras se fueron
pero que viene la parte más difícil. Pasa dentro del local de esta mujer. Se ve un local en el que la lleva a una habitación en la que está todo vacío y solo hay un foco en la parte de arriba. Y el foco extraño, es como si lo hubieran pintado de color rojo. No una luz LED, sino una pintura tenue alrededor. Entonces la habitación se ve como roja, pero muy cálida, es muy desagradable. Y le pide esta mujer a Mayela que se tire en el piso. Mayela se tira en el piso. La mujer va por un tipo de gis y polvo blanco y comienza a dibujar unos símbolos alrededor de ella y empieza a marcar alrededor de ella. Y entonces, después de cierto rato, le dice: te voy a tirar alcohol encima, por favor cierra los ojos. Empieza a rozarle una cantidad de alcohol que no te puedes imaginar. Pero es algo tremendo. Ella siente cómo se está quedando toda húmeda en todo el cuerpo y es sumamente desagradable. Y al final siente donde le avienta todo esto sobre la cara. Y a Mayela se quiere ir de ahí, pero echando madres, diablos y monstruos. Está harta. ¿Esto de qué fregados le va a servir? Lejos de irse con una nueva forma de pensar y sentirse libre, siente casi como si le hubieran ultrajado, aunque no le va a costar un centavo, pues es algo que es de risa, de burlas. Así es que se pone de pie, ya se aleja de ahí y la mujer le dice: qué bueno que te paraste, porque ahora necesito que veas esto. Va por unos cerillos, enciende uno y lo arroja. Y dice: ahí va a aparecer la persona que te está haciendo daño. Mayela cree que es un maldito truco de química, pero lo que ve no le encuentra explicación. Toda la silueta de ella por la parte de dentro se prenden unas llamas que se empiezan a poner de color azul y después de eso se empiezan a formar unos torbellinos en la cabeza, en donde son las áreas de las palmas de las manos y donde es el área de los pies. Mayela no entiende eso y le viene un miedo tremendo de que el fuego se le va a acercar y se va a prender en llamas porque ella está cubierta en alcohol. Así es que se aleja varios pasos y la mujer dice: no te salgas de la habitación porque apenas van a salir las sombras. Mayela está viendo directamente al fuego y empieza a ver que empieza a salir un humo negro, pero el humo negro se forma como una pequeña nube, se pega al piso y empieza a salir, se pega a la pared y se marcan como unas caras riéndose. Y se empieza a marcar una y otra y otra y otra. Y entonces la mujer que le estaba haciendo la limpia dice: por eso eran tantas sombras. Hija, a ti y a tu novio los tienen bien trabajados y por eso se lastimó el pie. Mayela nada más se le queda viendo y después va a pensar: pues mi amiga fue la que le dijo. Todas estas cosas son trucos de química. Todo esto que me está pasando son puras tonterías y yo que me estoy prestando una charlatana. Después de un rato, se tranquiliza. Estas ideas van a venir hasta el camino que va a su casa. En el camino que va a su casa va en silencio, no quiere hablar con su amiga. Siente que fue algo tan humillante lo que vivió que no le tiene como ningún tipo de agradecimiento. Y es donde va pensando que esta amiga le dio la información a la chamana y que al final todo esto es una cuestión como de charlatanería. Llega a su casa. El novio ese día tiene un turno rotativo nocturno, o sea, no va a llegar a dormir. Y Mayela está ahí, tirada en la cama, sola, triste, abatida y pensando que perdió todo el día en una estupidez. Lamentablemente, es algo mucho peor que eso. No fue pérdida de tiempo. Fue la apertura tal vez de canales. Cuando está ahí en la cama y está a punto de quedarse dormida, siente algo sumamente extraño. Siente que hay algo que está emanando desde el piso, que está haciendo como un gorgojeo, como si fueran burbujas que se rompen y se van haciendo de algún tipo de grieta y está empezando a llenarse el piso de algún tipo de líquido extraño, como los líquidos que le aventaron en el cuerpo el día de hoy, pero algo más espeso. Solo tiene la idea y el sonido es lo que hace que tenga esa idea. Suena como algo viscoso, como algo, un líquido espeso, pesado, casi como si fuera algún tipo de alquitrán. Entonces, ella abre los ojos y le llega un aroma horrible, un aroma como a gasolina, como a chapopote, como a carne quemada. Abre los ojos en grande, no entiende lo que está pasando ahí. Comienza a sentir que la temperatura de la habitación empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y es entonces cuando se da cuenta que la cama está temblando. No vive en zona sísmica. Voltea a la ventana, voltea al foco. Todo está perfectamente en su lugar. No se ve nada que se mueve. Solo es la cama. Está vibrando. Y entonces ella dice: por favor déjenme en paz. Y la cama, con todo y Mayela,
sale arrojada con todo y la base contra una de las paredes. No de frente, no golpea a Mayela, sino como si alguien lo hubiera arrastrado por el piso, pero a una velocidad tal que cuando golpea, el golpe es tan fuerte que varios vecinos van a tocar la puerta a los 2 minutos. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Mayela, por favor responde, vamos a hablar a la policía. ¿Todo está bien? La base y las patas se quebraron y Mayela estaba arriba de la cama. No entiende cómo algo la pudo mover, pero tenía un miedo tremendo porque en lo que estaban gritando las personas que salieran, ella sentía que alguien estaba parado justo detrás de ella y no era una persona. Esto le pasó hace 2 meses y desde esos 2 meses al hombre de alquitrán, que es la forma en la que ha nombrado al monstruo, demonio o cosa que le está siguiendo, ha hecho acto de aparición 3 veces en la casa. ¿Y sabes por qué se da cuenta que está ahí? Porque quedan unas huellas negras marcadas justo por el recorrido que este hombre hace a lo largo de la propiedad donde vive Mayela. Así es que sí, si alguien te invita a una limpia, ten cuidado, no vaya a ser que estés conectando con un canal como lo está haciendo ahora Mayela. El tema de lo paranormal y el tema de las emociones son 2 cuestiones que van muy conectadas cuando te das cuenta ya en el campo como de lo experimental, de lo real, de las experiencias que viven cada una de las personas. Te cuento todo esto porque Yair vivió algo que está horrible, espantoso, pero es muy difícil de entender. Yair es una persona como muy solitaria, es una persona que no es tan sociable y es un sujeto que difícilmente entablarías una conversación con él en el día a día. Yair me lo dice, narrador, yo soy una persona que vivo sola y así estoy muy a gusto. Hago cosas locas pero a mi manera. Juego mucho con mis ideas. Algo que hizo que me quedara en tu podcast es cuando empezaste a contar las cosas que tú hacías en los sueños. Porque cuando yo empecé a escuchar que experimentabas en los sueños dije, él se parece a mí. Ya ahora que he escuchado más historias me doy cuenta que no. Yo soy bastante extraño y hago muchas cosas como raras. Porque a mí me gusta, es como mi zona de experimentar es en mi cabeza. Nunca me he llevado mal con nadie, nunca he tenido problemas con nadie. Y no sé si lo que estoy viviendo ahorita me lo provoqué yo o me lo provocaron como mis antepasados. Yo vengo de una familia de brujos y brujas. La verdad es que no creo en eso. Te voy a decir por qué. Yo me fui más por el tema de la ciencia, soy un ingeniero el día de hoy, vivo muy a gusto, me va muy bien, te vuelvo a decir, vivo solo, me va bien para estar viviendo solo, pero hay un tema. Nunca creí en lo que me decían ni mis padres, ni mis tíos, ni mis abuelos. Jamás creí en eso. Veía que eran puras cosas que se inventaban, cosas que uno decía y el otro le seguía el juego y siempre veía que estaban cambiando y hacían ritos y se veían puras cosas bien falsas. Yo nunca creía en nada de eso. Empecé a escuchar tu podcast, empecé a escuchar muchas cuestiones acerca de exorcismos. También me tocó la plática con el padre Luzón, donde él habló acerca de que una de las cosas que puede generar en un futuro una posesión es el hecho de haber tenido ancestros o antepasados metidos en temas de brujería. Y a mí, pero me súper consta. O sea, la familia de mis padres y de mi padre y de mi madre, ambos han estado en ese tema y les gusta y les encanta y lo practican y todo. Entonces yo dije, oye, yo no quiero estar cargando con lastre que no me toca. Y me puse a hacer un juego muy extraño. Mi juego era muy sencillo. Me imaginé que la forma para que pudiera viajar en el tiempo y cambiar mi pasado era por medio de mis sueños. Al final te lo digo, como un juego, como para curarme en salud, para sentirme más tranquilo. Y antes de dormir, escribía una historia, me ponía a leerla en voz alta, me la imaginaba y me iba a dormir con la esperanza de soñarla. Las historias que hacía no eran cuentos, eran recuerdos. Recuerdos de mi adolescencia, recuerdos de mi infancia, momentos en los que yo estuve en algún tipo de ritual, ya sea con mis papás o con algún tío o con mis abuelos. Y entonces simplemente empezaba a contar cómo iba el día a día y lo único que cambiaba era el final. Y ponía preguntas. ¿Cómo pude haber hecho diferente ese día? ¿Cómo puedo cerrar mis lazos con esta familia? ¿Cómo puedo romper las brujerías? Te voy a decir así directo, narrador, lo que yo estaba viviendo. Y es que yo fui muy fanático de John Constantine, el mono de los cómics. El que muchos vieron la película de Constantine, que no se parece nada al cómic, pero yo me sentía como él, como alguien que podía romper brujerías en mi imaginación.
te digo, soy un tipo raro. Lo que te quiero decir es que yo sentía que era un juego muy divertido, porque en mis sueños comenzaba a recordar cosas de hace 10, 15, 20 años, pero ahora ya no era yo. Era un detective que podía romper las brujerías de mis antepasados y estaba rompiendo mis lazos. Entonces, más allá de que si eso fuera a funcionar, pues la verdad era la divertida de mi vida. Estuve durante esa temporada esperando que llegara la noche para empezar a hacer este juego y fue la cosa más entretenida que te puedas imaginar hasta que me pasó algo muy raro en uno de estos sueños. En uno de estos sueños, yo escribí algo que viví cuando era pequeño. Un rito que hicieron para consagrarme a las fuerzas de la tierra y no sé qué tanta cosa me dijeron mis papás. Y fue en un cumpleaños mío. Y para mí fue muy desagradable porque los compañeritos que fueron ahí, ellos y sus papás se fueron yendo casi desde que empezaron con sus fregaderas mis papás. Mis papás no entendían que donde estábamos las personas no aceptaban ese tipo de cosas y entonces los alarmó que llegaran con velas negras, que me pusieran un hilo rojo, que empezaran a hacer oraciones como que en lenguas extrañas que para mí la verdad eran inventadas porque mis papás no hablaban más que el español. Entonces, desde siempre yo tuve como esta situación de rechazo con ellos y esa situación a mí me marcó. De hecho, yo creo que al día de hoy eso es lo que hace que yo sea tan aislado. O sea, desde mi cumpleaños los niños se dejaron de juntar conmigo por lo que hicieron mis papás y como que me quedó. Así es que quería romper ese recuerdo. Lo escribí a detalle todo lo que había pasado en ese cumpleaños. Desde cómo me vistieron con ropa típica de pueblos originarios, que mis respetos para ellos, pero en donde yo vivía eso no se utilizaba. Eso solo me hacía ver súper extraño. Me pusieron un sombrero que tenía como unas borlas que le colgaban. Narrador, me sentía ridículo, me sentía un payaso. Era la fiesta de cumpleaños y en lugar de traer un traje de marinerito a mis 6 o 7 años por alguna loquera, estaba vestido de una forma súper extraña que nadie entendía. Cuando mis papás traen el hilo rojo me empiezan a dar vuelta, mi mamá trae unas velas negras y empieza a hablar en un idioma, y una señora se pone la mano en la boca, agarra a su niño y sale casi de ahí corriendo. Las escenas se me quedaron muy grabadas y todo lo empecé a describir. Todo lo empecé a poner a detalle. ¿Sabes qué me dieron de regalo ese año, narrador? Un espejo negro, que me decían que era para contactar a mis guardianes. Hazme el fregado favor, y así no los iba a odiar. Yo no entendí esas cosas, yo sentía que mis papás simplemente estaban locos y que yo heredé parte de la locura. Entonces, bueno, escribí a detalle. Y me acuerdo que mientras lo iba escribiendo, se me hacían nudos el engrudo, narrador. Ahí la garganta me daban unas ganas de llorar y me daba un coraje tremendo. Y me acordaba de por qué les dejé de hablar a mis papás ya desde hace años y por qué no tengo relación con nadie. Y cómo yo no quiero nada de esas cosas en mi vida y estoy con esa mentalidad y con esas ideas porque yo lo viví así. Lo viví de una forma como muy desagradable, muy invasiva, muy sin respetarme, pero bueno, el punto es que estoy seguro que esa noche voy a tener el mejor sueño de John Constantine. Voy a llegar a romper y deshacer y destrozar. Y lo que pasó no se parecía en nada a lo que yo había escrito. Lo primero es que mi sueño inicia donde se abren unas puertas. Estas puertas son negras pero las veo rojo. Es lo más que te puedo describir. Las puertas se abren. Comienzo a andar por un pasillo. Sé que por ese pasillo no debería de andar. Y al final de ese pasillo hay una puerta que tiene un reloj que está incrustado en el lado derecho. En esa puerta con ese reloj, yo sé que no debo ni siquiera de tocarle, no debo de estar ahí, pero algo me impulsa a que ponga mi mano sobre el reloj y cuando la quito, toda mi mano está con marcas y ahí hay una huella de sangre en la forma de mi mano. El reloj brilla ligeramente, pero no así como un gran brillo, es algo muy, muy, muy ligero. Empieza a moverse las manecillas y las puertas se abren como por un mecanismo. En el momento en el que se abre, una ráfaga de un aire muy cálido me pega en la cara y empiezo a escuchar como a dos personas hablando, pero con mucho aire. Era así como si hablaran de esta manera. Y lo que estaban hablando ellas eran cosas que mis papás en algún momento me habían dicho. Este es el espejo para tus guardianes. Este es el rito de cumpleaños. Hijo, tú vienes de ascendencia de brujos. Y esas voces, narrador, me ponían la piel chinita. Era algo horrible. Era como si esas voces le hubieran estado hablando a la cabeza de mis papás
y mis papás fueran sus voceros. O sea, yo no hablaba con mis papás o mis papás no me hablaban, me estaban hablando esos. Esas cosas, yo te puedo decir que eran como espíritus de aire, es lo más que puedo describir, porque no se veían, se escuchaban. Y después de eso, me despierto porque siento que el aire no me llega. Era como si ellos me estuvieran castigando. Al momento de despertarme, siento que algo me está ahorcando. Me doy cuenta que soy yo. Yo me estoy apretando la garganta con las dos manos y no tengo control sobre mi cuerpo para soltarme hasta que comienzo a sentir que me desmayo y en algún punto me solté. Es la cosa más rara y más extraña y más enferma que me ha pasado. Me levanté con miedo de mí mismo, me paro de la cama, fui y agarré con cada mano a una silla de las que tenía en el comedor, que son unas sillas que tienen como unos barrotes en la parte de la espalda, y entonces metí mis manos por ahí y a la fuerza torcí mis puños para que se quedaran mis manos atoradas para no volverme a hacer daño. Me quedé ahí, en algún momento me quedo dormido y me despertaron justo los rayos del sol del día siguiente. No sé ni qué hora era, no fui a trabajar, estaba mal. Yo sentía que tenía que ir con un psiquiatra. Por primera vez estas cosas que estaba haciendo me estaban volviendo loco. Narrador, voy. El psiquiatra me dice que sí, esto puede ser algún estilo de quiebre. Me empieza a dar unos medicamentos para relajarme y tranquilizarme. Me empiezan a funcionar, estoy muy somnoliento. Pero algo raro comienza a pasar en mi vida a partir de ahí. Estoy muy al pendiente de sonidos de relojes en mi habitación. Sonidos de relojes de esos antiguos, de esos del tic-tac, tic-tac. No tengo un solo reloj que sea así. Todo lo que tengo es digital. Y en nada tengo activado ningún tipo de ese sonido. De repente, cuando estoy solo en la habitación, comienzo a escuchar a alguien que habla así. Y me pone mal, narrador, me salgo. Me he tenido que dormir hasta en el pasillo de los departamentos en los que vivo, a punto de que crean que soy alguna persona que está invadiendo hasta que me reconocen. Y he tomado ese tipo de riesgos porque no puedo estar en mi casa. Estaba pasándola mal y de repente un amigo me dice, oye, voy a ir con una persona que dicen que es muy buena leyendo la palma y que te ayuda a que tengas un mejor futuro, te ayuda a cambiar el destino. Y dije, voy para allá. Yo no creo en esas cosas, pero voy para allá. Me importa 3 cacahuates todo lo que he estado haciendo con lo de mi familia. Necesito salir de esto y me está dando mucho miedo. Narrador, voy con el tipo. El tipo ni me pidió mi nombre. Mi amigo me dijo que él ni siquiera le dio mi nombre ni el de él, que nada más hizo una cita, le dio cierta hora, le dijo que iba a ir con otra persona, le dijo que sí, que no había problema, nada más nos iba a cobrar el doble, pero que era una sesión de 50 minutos, así es que estaba bien. Mi amigo no chistó, me lleva para allá, estamos ahí con esta persona, se me queda viendo y me dice, a ver, dame tu mano. Me va a tomar la mano del pulgar y de mi dedo meñique con sus 2 manos y la va a jalar hacia él porque veo el ademán que va a hacer eso. Cuando se le queda viendo, la aleja y dice, disculpe usted, no le voy a cobrar nada, por favor sálgase, yo no me meto con los demonios del tiempo. Y nada más me dijo eso, narrador, y me puse pálido. Y mi amigo le dice, no, por favor, no estés haciendo juegos. Y le dijo, no estoy jugando. Y yo te recomendaría que pongas una distancia con él, se metió donde no debía. ¿Y sabes qué, hijo? Andar cambiando el pasado no es cosa buena ni es cosa que les guste. Vete de aquí. Y sí, y narrador, desde ese día, he buscado alternativas, he jugado con mis ideas, voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra, las voces han bajado, las sensaciones de presencia se han bajado, ya no me siento observado todo el tiempo, creo que el medicamento me ha ayudado, pero sigo con la duda si realmente, por estar haciendo esos ejercicios, provoque algo más. Esto que te voy a contar le pasó a Lily. Es una de las historias más extrañas que me han llegado al canal y espero que sea una historia escrita porque si vivió esto, Lily no sé cómo puede seguir cuerda al día de hoy. Resulta que Lily no es una persona como muy adepta a temas paranormales en la vida real. A Lily le gustan las historias de terror y es todo. Por eso, vuelvo a decir, espero que esto sea una historia. Lily me dice que hace cerca de un año se fue a vivir con su pareja. Los dos viven a gusto y tienen muchos planes para futuro. Hay una cuestión. La cuestión de dónde viven es que al principio, cuando estaban viviendo juntos, la pareja de Lily se vino a vivir a la casa de los papás de Lily y eso después de 2 meses, mira, ya era algo muy pesado, imposible de que continuara. Él fue ascendiendo en pequeños puestos de su trabajo, son personas muy jóvenes de 20 años,
Y es entonces cuando, con el salario extra que le dan y con un trabajo que consiguió Lily, que le están pagando bastante decente, deciden irse a vivir a un departamento. Este primer departamento al que van los agarró como un total par de inexpertos. No le entienden al tema de estar pagando servicios todo el tiempo, no tenían esa experiencia. Y aunque el departamento sonaba que estaba en muy buen costo, ya cuando hicieron cuentas del resto de servicio más la despensa más todo el resto de gastos extras, se dieron cuenta que única y exclusivamente estaban prácticamente trabajando para pagar el departamento. Era demasiado. Así es que necesitaban cambiarse ya. Empieza el transcurso del contrato, que era para 1 año, y hablan con el rentero prácticamente todos los días diciéndole: por favor, déjanos mudarnos a otro lugar, es que en serio está siendo algo tan asfixiante vivir aquí, es muy caro para nosotros, no nos habíamos dado cuenta, por favor. Y el rentero les dice: bueno, es que hay una penalización por 3 meses. Y ella le dice: no, pues es que entre los 3 meses que te voy a pagar y lo que tengo que dar como de enganche para el otro departamento, me voy a quedar sin nada y es como haber pagado el año. No puedo ni pagarlo, no hay manera. Entonces el tipo les dice: a ver, vamos a hacer esto. Vayan buscando un lugar. Y si encuentras un lugar y al mismo tiempo yo encuentro rentero, vamos a dejárselo a la suerte. En ese momento te dejo que te vayas. Lily, a partir de ahí, comienza una oración. Una oración en la cual se la dedica al destino y a quien le escuche. Pero cuando le cuenta a una amiga que es adepta a la Santa Muerte, la amiga le enseña una oración pidiéndole a la niña blanca para que la escuche. A partir de que empieza a hacer la oración a la Santa Muerte, empiezan a pasar cosas bien extrañas. La oración no te la voy a decir. Lo que te voy a decir son las cosas extrañas que empezó a vivir Lily. Todo empezó a pasar en un sueño. Empezó a soñar con el mismo lugar. Era un lugar con un jardín enorme, pero en medio del jardín había un hueco. Se veía un rectángulo donde era un pozo. En el primer sueño llega y el pozo no es tan profundo, pero es muy extraño y tiene la forma de una tumba. Ella lo nota casi al instante y eso hace que se despierte. No agitada, no extraña, no con miedo. Simplemente dijo: qué sueño tan extraño y qué raro que me acuerde de él, yo no me acuerdo de mis sueños. Al día siguiente sueña exactamente con el mismo lugar, da el mismo recorrido dentro de la casa, sale al jardín y es ahí donde está este hueco, pero ahora cuando se asoma es el doble de profundo. El tercer día ya son casi 2 metros de profundidad que tiene ese hueco. Para el cuarto día ya llegó a una profundidad tal que cabe perfectamente un ataúd. Quinto día hay algo muy raro, porque al fondo de ese hueco se ve algo blanco y lo logra ver a detalle. Es un cráneo. Sexto, séptimo y octavo día, el resto de la osamenta está ahí, al fondo de ese hueco. Las cosas no se ponen bien en los siguientes días. Ella sigue buscando casa, el rentero le dice que todavía no ha conseguido una persona, está buscando por todos los sitios que puede en internet, preguntando a todas sus amistades, y bueno, está moviendo cielo, mar y tierra, diciéndoles cuál es el presupuesto que ella tiene, y esperando que por favor coincidan las cosas también. Está ofreciendo el departamento, si ella consigue que alguien lo rente, todo va a estar bien. El novio de Lily está más en el tema del trabajo, les vuelvo a decir, se dieron cuenta que estaban trabajando prácticamente para pagar el departamento, entonces no puede tener faltas, no puede tener problemas en el trabajo porque le quitan bonos y eso haría que no alcance ni la renta. Así es que el novio está en lo suyo, Lily está viviendo estos sueños extraños y aquí los sueños se ponen raros. Cada sueño, esa osamenta empieza a tener diferentes cosas que no tenía el día anterior. Trocitos de carne, pequeños como remedos de tela, hasta que después de casi 2 semanas hay un cuerpo ahí abajo, vestido en una camiseta que parece como garigoleada, muy extraño, que le daría más la idea de un pandillero que tiene como la camisa agujerada porque estuvo involucrado en algún tipo de situación violenta, espero que me puedas entender. Y hay muchas manchas marrones, tanto en la camisa como en el pantalón. Creo que la idea está clara, ¿verdad? Pareciera que es una persona que fue violentada, pero la persona, por cómo se ve, por su aspecto y por su ropa, pareciera que participó de manera muy activa en un conflicto muy desagradable. Los días pasan y es entonces cuando ahora la camisa y el pantalón están perfectamente bien. Es un garigoleado ahora sí muy claro que tiene como un tipo de cráneo en el lado derecho del pecho
Del otro lado tiene unas cadenas y ella lo relaciona por alguna extraña razón como con un motociclista o alguna pandilla de motociclistas, que en su ciudad no es algo común. Pero ha escuchado de eso, ha visto series de televisión, entiende que existe y no sabe por qué lo relaciona. Los días pasan, el sujeto que está abajo ahora sí es totalmente nítido. Una barba de candado cana, la cara sumamente alargada, se ve como una persona cercana ya a los 60 años. El tamaño del tipo es altísimo. No lo puede medir bien porque está acostado y está más de 2 metros abajo en un pozo, pero se imagina que si estuviera de pie enfrente de ella, es un tipo que mide casi los 2 metros, altísimo. Ella es una persona muy chaparrita de 1,49. Entonces dice, yo nunca me quiero topar con un tipo así. Pero los días siguen avanzando, el sueño sigue avanzando, y ahora el tipo que yacía en el pozo, que definitivamente no estaba aquí en este plano, ahora tiene los ojos abiertos, empieza a respirar, y un día en su sueño ve cómo está saliendo del pozo y se para justo afuera frente a ella. Un sujeto de casi 2 metros, barbacana, rostro alargado. Los ojos no se ven de una buena persona, tiene un paliacate amarrado en la cabeza, y esta persona se ve por alguna extraña razón que pertenece a algún tipo de pandilla, banda de motociclistas. Mientras estos sueños pasaron, que llevó casi un mes, ella encontró un lugar que podía rentar, que es un lugar muy bonito, muy bonito, pero le da un repelús muy extraño porque ella está segura que el interior de esa casa lo ha visto en alguna parte, pero no recuerda exactamente dónde. Lo ve y dice, yo estoy segura que he visto ese lugar. Pide más fotos y es hasta que ve el jardín que se da cuenta que es el sueño que he estado teniendo y dice, esto no me gusta. ¿Queda en costo? El novio, como vio esas opciones y vio ese lugar y vio el costo, dice, no hay que pensarlo 2 veces. El problema es que cuando van a verlo, el tipo que lo recibe, el tipo que lo renta, lleva un paliacate a la cabeza, una camisa que tiene una calavera del lado derecho y unas cadenas del lado izquierdo, y Lily lo ha visto perfectamente durante casi un mes. La única diferencia es que yacía en un pozo justo en ese jardín. Así es que cuando llega al lugar, Lily está nerviosa, pero parece que ahí hay algo raro, porque cuando el tipo la ve directamente a los ojos, nada más les dice, ya se rentó, váyanse de aquí, y ni siquiera lo recibe. ¿Qué demonios fue lo que pasó ahí? Lily, tampoco como otras personas de este episodio, tampoco quiere saberlo. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que una vez que has llegado hasta aquí, permíteme decirte una cosa. Lo primero, si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas porque vamos por el 2026. El sábado de sombras, espero por favor ya tenerte en los primeros lugares de las fogatas en vivo, porque así de desesperado como estás tú, yo estoy también y también el equipo de las pesadillas, pero ya, es el último paso y yo creo que ya debe estar listo. Pero bueno, dicho una vez esto, vete a la plática secreta, porque en la plática secreta hay 2 historias más que completan este episodio y recuerda, ni siquiera podíamos poner estas pláticas en YouTube porque estaban muy fuertes. Déjame en los comentarios si vienes desde este episodio y bueno, de aquí a que termine la plática secreta y a que lleguemos al sábado de sombras, después de haber escuchado estas historias, sé que vas a tener dulces pesadillas. Bye bye.